Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Se envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. El tema que quiero entregarles en esta ocasión lleva por nombre la parábola del Hijo Pródigo, una meditación distinta. El sacerdote Henry Newbold, nacido en Holanda, realiza una meditación acercándose a la pintura El regreso del Hijo Pródigo, pintada por Rembrandt, pintor y grabador nacido en 1606 también en Holanda, que realizó un sinnúmero de pinturas, retratos y autorretratos, siendo una de las últimas El regreso del Hijo Pródigo. Murió en 1669. Henry Newbold, nacido en 1932 y fallecido en 1996, fue profesor de importantes universidades europeas, Notre Dame, Yale, Harvard, pero sus últimos años los dedicó a compartir su fe con una comunidad de El Arca en Canadá. Un alcance a la pintura. Rembrandt se permite una licencia de arte, colocando en el cuadro al hijo mayor. Sabemos por la parábola que él no estaba presente cuando el hijo menor volvió a casa. Este estudio, esta reflexión o este extracto que yo hago, está tomado del libro de Henry Newbold, sacerdote, ya lo dije, fallecido el año 96. Espero no atentar contra derechos legales. Me he permitido extraer las reflexiones del sacerdote, pero no sus testimonios de vida. Y por supuesto que invito a todos ustedes a leer el libro completo que se encuentra en forma gratuita en Internet. Iniciamos este extracto hablando del hijo menor que se marcha. Regresar es volver al hogar después de haberlo abandonado. Un volver después de haberse ido. El padre que da la bienvenida al hijo está muy contento porque éste estaba muerto y ha vuelto a la vida. La inmensa alegría al volver el hijo perdido esconde la inmensa tristeza de la marcha. El encuentro deja atrás la separación. El hecho es que mucho antes de que volver el hijo se había marchado. Reunió todo lo que había tocado y se fue. Lucas cuenta todo esto de forma muy simple y prosaica que resulta difícil caer en la cuenta de que todo lo que está ocurriendo es realmente un hecho inaudito. Es hiriente, es ofensivo y en total contradicción con la tradición más venerada de la época y de la época actual. Las implicancias que puede tener el hecho que un hijo reclame su herencia en vida del padre. Así pues, la del hijo es un acto mucho más ofensivo de lo que puede parecer en una primera lectura. Supone rechazar el hogar en que el hijo nació y fue alimentado, y es una ruptura contra la tradición más preciosa mantenida cuidadosamente por la gran comunidad de la que él formaba parte. Cuando Lucas escribe «se marchó a un país lejano», quiere indicar mucho más que el deseo de un hombre joven por ver el mundo. Habla de un corte drástico con la forma de vivir, de pensar y de actuar que le había sido transmitido de generación en generación como un legado sagrado. Más que una falta de respeto, es una traición a los valores de la familia y de la comunidad. Es el mundo en que él ignora todo lo que en casa se considera sagrado. La parábola del Hijo Pródigo expresa el amor sin frontera de Dios mucho más fuertemente que cualquier otra historia del Evangelio. Me revela cuál es mi verdadero hogar, mi auténtica morada, mi casa. La fe es la que me hace confiar en que el hogar siempre ha estado allí y en que siempre estará allí. Las manos firmes del Padre descansan en los hombros del pródigo en una bendición eterna. Mirando de nuevo el retrato del regreso del hijo menor, ve ahora que hay mucho más que un simple gesto compasivo hacia un hijo caprichoso.
El gran acontecimiento que veo es el final de la gran rebelión. En él se perdona la rebelión de Adán y de todos sus descendientes se restablece la bendición original por la que Adán recibió la vida eterna. Ahora me parece que estas manos siempre han estado tendidas, incluso cuando no había hombros sobre las que apoyarlas. Dios nunca ha retirado sus manos, nunca ha negado su bendición, jamás dejó de considerar a su Hijo el amado. Pero el Padre no podía obligarlo a que se quedara en casa. No podía forzar su amor. Tenía que dejarle marchar en libertad, sabiendo incluso el dolor que ello causaría en ambos. Fue precisamente el amor lo que impidió que retuviera a su hijo a toda costa. Fue el amor lo que le permitió dejar a su hijo que encontrara su propia vida, incluso a riesgo de perderla. Aquí se desvela el misterio de nuestra vida. Soy amado en tal medida que soy libre para dejar el hogar. La bendición está allí desde el principio. La he rechazado y sigo rechazándola. Pero el Padre continúa esperándome con los brazos abiertos, preparados para recibirme y susurrarme al oído: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Veamos ahora el regreso del hijo menor. El joven sostenido y bendecido por el Padre es un pobre hombre. Dejó su casa lleno de orgullo y dinero, determinado a vivir su propia vida lejos de su padre y de su comunidad. Ahora vuelve sin nada: dinero, salud, honor, dignidad, reputación. Lo ha despilfarrado todo. El hijo arrodillado no lleva túnica alguna. Su ropa amarilla con tonalidades marrones solo le cubre el cuerpo cansado y sin fuerza. Las plantas de los pies muestran la historia de un viaje humillante. Tiene una cicatriz en el pie izquierdo que está fuera de la sandalia. El pie derecho, cubierto en parte por una sandalia rota, habla también de miseria y sufrimiento. Este es un hombre poseído de todo, menos de una cosa: su espada. El único signo de dignidad que le queda es la pequeña espada que le cuelga de la cadera, símbolo de su origen noble. En medio de su degradación, se aferró a la realidad de que todavía era el hijo de su padre. De otro modo, hubiera vendido la espada tan valiosa, símbolo de su vínculo con el Padre. La espada está allí para mostrar que aunque volvió hablando como un mendigo y un proscrito, no se había olvidado de que todavía era el hijo de su Padre, y volvió precisamente cuando recordó y valoró el lazo que lo unía. ¿Qué le ocurrió al hijo en aquel país lejano? Aparte de todas las consecuencias físicas y psíquicas, ¿cuáles fueron las consecuencias más internas de la marcha del hijo? La secuencia de hechos y acontecimientos es bastante predecible. Cuando más se alejó del lugar donde habita Dios, menos soy capaz de oír la voz que me llama. Y cuando menos oigo esa voz, más me enredo en las manipulaciones y juegos de poder del mundo. El hijo menor se hizo consciente de lo perdido que estaba cuando nadie a su alrededor le demostró interés alguno. Le habían hecho caso en la medida que podían utilizarlo para sus propios intereses. Pero cuando ya no le quedaba dinero que gastar ni regalos que regalar, dejó de existir para ellos. Me resulta muy difícil imaginar lo que significa ser un completo extranjero, una persona a la que nadie muestra la más mínima conciencia de que tenemos cosas en común. Cuando ya nadie quiso darle ni la comida que él echaba a los cerdos, el hijo menor se dio cuenta de que ni siquiera se le consideraba un ser humano. Solo entonces se es consciente en parte de lo mucho que necesita la aceptación de los demás. Cuando la gente que rodeaba al hijo menor dejó de considerar un ser humano, entonces sintió toda la profundidad de su aislamiento, la soledad más honda que uno puede sentir. Estaba realmente perdido, y fue precisamente eso lo que lo hizo volver en sí. Se quedó como conmocionado al darse cuenta de lo solo que estaba, y de repente comprendió que iba por un camino de muerte.
Se había desligado tanto de lo que realmente da vida, familias, amigos, conocidos, comunidad e incluso la comida, que se dio cuenta de que el siguiente paso sería la muerte. De repente vio con toda claridad el camino que había elegido y a dónde lo había conducido. Comprendió que había optado por un camino de muerte y supo que un paso más en aquella dirección lo llevaría a la autodestrucción. Aunque lo hubiera perdido todo, dineros, amigos, reputación, dignidad, paz interior y alegría, todavía seguía siendo el hijo de su padre. Se dice a sí mismo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino. Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Con esas palabras escritas en su corazón, fue capaz de dejar la tierra extranjera y volver a casa. Retrospectivamente, parece que el pródigo tuvo que perderlo todo para entrar en lo profundo de su ser. Cuando se encontró deseando que lo trataran como un cerdo, se dio cuenta de que no era un cerdo, sino un ser humano, un hijo de su padre. Comprender esto fue el principio de su opción por vivir en vez de morir. Judas traicionó a Jesús. Pedro lo negó. Los dos eran hijos perdidos. Judas no fue capaz de resistir el hecho de que seguía siendo hijo de Dios y se ahorcó. En términos del hijo pródigo, vendió la espada de su filiación. Pedro, en medio de la desesperación, la reclamó y volvió llorando. Judas eligió la muerte, Pedro eligió la vida. Siempre hay acontecimientos y situaciones donde elegir para convencerme a mí y a los demás de que mi vida no merece la pena, de que solo soy una carga, un problema, una fuente de conflictos o un explotador del tiempo y de la energía de los demás. Mucha gente vive con este sentimiento oscuro. Al contrario que el pródigo, dejan que la oscuridad absorba tan completamente que no les queda ninguna luz a la que volver. Puede que no hayan muerto físicamente, pero desde luego no tienen vida espiritual. Han perdido la fe en su bondad original y por lo tanto en su Padre, que es quien le dio la humanidad. El camino a casa es largo y difícil. ¿Qué hacer en el camino de regreso al Padre? Está muy claro lo que hizo el hijo pródigo. Preparó un escenario. En cuanto recordó su condición de hijo, pensó: sí, me marcho de la tierra extraña. Sí, me voy a casa. Pero aquí vienen tantos preparativos para un discurso que nunca va a pronunciar. La razón está clara. Aunque reclamo mi verdadera identidad como hijo de Dios, sigo viviendo como Dios hacia quien vuelvo exigiera alguna explicación. Todavía considero su amor un amor condicional y el hogar un lugar del que todavía no estoy totalmente seguro. Mientras camino a casa, sigo albergando dudas sobre si seré realmente bien recibido cuando llegue. La fe ciega en el total y absoluto perdón no llega fácilmente. Mi experiencia humana me dice que el perdón se reduce a la voluntad del otro de renunciar a la venganza y mostrar algo de caridad hacia mí. El regreso del hijo pródigo está lleno de ambigüedades. Está viajando por el camino correcto, pero qué confusión. Admite que es incapaz de recorrerlo por sí mismo y reconoce que estaría mejor tratado como esclavo en casa de su padre que como paria en una tierra extranjera. Sin embargo, aún está lejos de fiarse del amor del padre. Sabe que todavía es el hijo, pero se dice a sí mismo que ha perdido la dignidad de ser llamado hijo y se prepara para aceptar la condición y así poder al menos sobrevivir. Hay arrepentimiento, pero no un arrepentimiento a la luz del inmenso amor de Dios que perdona. Es un arrepentimiento interesado que ofrece la posibilidad de sobrevivir,
Es como decir, Dios sigue siendo un Dios severo, un Dios justiciero. Este Dios quien hace que me sienta culpable y que me preocupe y que resuene en mi interior todas estas disculpas. La sumisión a este Dios justiciero, severo, no da la verdadera libertad interior. Lo único que hace es alimentar amargura y resentimiento. Uno de los grandes retos de la vida espiritual es recibir el perdón de Dios. Hay algo en nosotros los humanos que nos hace aferrarnos a nuestros pecados y nos previene de dejar a Dios que borre nuestro pasado y nos ofrezca un comienzo completamente nuevo. A veces parece como si quisiera demostrar a Dios que mi oscuridad es demasiado grande como para vencerla, mientras Él quiere devolverme toda la dignidad de mi condición de hijo suyo. Yo sigo insistiendo en que me contentaría con ser su jornalero. Recibir el perdón implica voluntad de dejar a Dios ser Dios y de dejarlo hacer todo el trabajo de sanación, restauración y renovación de mi persona. Está claro que hay que recorrer la distancia entre la salida de casa y el regreso de forma sabia y disciplinada. La disciplina consiste en llegar a ser hijo de Dios. Jesús dejó claro que el camino para llegar a Dios es el camino de la infancia. Jesús lo describe con toda claridad en las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas me muestran el camino más simple para llegar a la casa de mi Padre. Y por esa ruta descubriré las alegrías de la segunda infancia, comodidad, misericordia e incluso una visión más clara de Dios. Y cuando llegue a casa y sienta el abrazo de mi Padre, veré que no solo he de reclamar el cielo, sino que la tierra también será mi herencia. Un lugar donde puedo vivir en libertad, sin ideas fijas ni obligaciones contra mi voluntad. Voy a hablar del verdadero pródigo. Me estoy acercando ya al misterio de que el propio Jesús se convirtiera en hijo pródigo para nuestra salvación. Mire lo que digo. Abandonó la casa de su Padre Celestial, se marchó a un país lejano, dejó todo lo que tenía y volvió con su cruz a casa del Padre. Todo lo que hizo no como hijo rebelde, sino como hijo obediente. Sirvió para llevar de nuevo a casa a todos los hijos perdidos de Dios. El mismo Jesús que contó la historia a los que le criticaban por tratar con pecadores, vivió el largo y doloroso camino que describe. Considerar a Jesús como el hijo pródigo va más allá de la interpretación tradicional de la parábola. Sin embargo, esconde un gran secreto. Poco a poco voy descubriendo lo que significa decir que mi condición de hijo y la condición de hijo de Jesús son uno, que mi regreso y el regreso de Jesús son uno, que mi casa y la casa de Jesús son una. No hay otro camino hacia Dios que no sea el camino que Jesús recorrió. Cuando vi en aquella reproducción la escena central del padre abrazando al hijo que vuelve, no reparé en los 4 curiosos que contemplan la escena. Pero ahora conozco las caras de los que rodean el regreso. Son misteriosas, impenetrables, por no decir algo peor, sobre todo la del hombre alto que está de pie en el lado derecho del cuadro. Sí, hay belleza, gloria, salvación, pero están también los ojos críticos de los que miran sin comprometerse. El viaje del hijo menor no puede, sin embargo, separarse del viaje del hijo mayor. Veamos qué dice Newberg del hijo mayor. Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta, porque este hermano tuyo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Más aún, la parábola deja claro que el hijo mayor no está en casa cuando el padre abraza a su hijo y le muestra su misericordia. Al contrario, la historia cuenta que cuando el hijo mayor llega a casa del trabajo,
La fiesta de bienvenida en honor a su hermano está en pleno apogeo. Los dos necesitaban sanación y perdón. Los dos necesitaban volver a casa. Los dos necesitaban el abrazo de un Padre misericordioso. Pero queda claro por la historia y por el cuadro que la conversión más difícil fue el que se quedó en la casa. Es sin duda alguna el testigo principal de la vuelta a casa del hijo menor. El testigo principal, mirando como el padre abraza a su hijo, está como apartado, mira al padre sin alegría, no se acerca, no sonríe, no expresa acogida, simplemente está de pie allí a un lado de la plataforma, sin deseo aparente de acercarse. Esto nos muestra que los dos necesitaban sanación y perdón. Es cierto que el acontecimiento central del cuadro es el hijo menor, sin embargo no está situado en el centro del lienzo, sino en el lado izquierdo, mientras que el hijo mayor, alto y arrogante, domina el lado derecho. Hay un gran espacio abierto que separa al padre y al hijo mayor, un espacio que genera una tensión que está esperando ser resuelta. Viendo al hijo mayor, no puedo sentirme implicado sentimentalmente en el regreso. El testigo principal mantiene la distancia sin aparentemente tener intención alguna de participar en el recibimiento del Padre. ¿Qué ocurre en el interior de este hombre? ¿Qué hará? ¿Se acercará y abrazará a su hermano como lo hace su padre? ¿O se dará media vuelta y se marchará enfadado y disgustado? Según lo que muestra el cuadro, padre e hijo mayor se parecen mucho. Los dos tienen barba y lucen largas túnicas rojas sobre los hombros. Estos detalles externos revelan que padre e hijo tienen mucho en común, lo que queda subrayado por la luz dibujada sobre el hijo mayor, que conecta muy directamente con la cara iluminada del padre. Pero ¿qué diferencia? El padre se inclina sobre su hijo recién llegado. El hijo mayor se queda de pie, rígido, postura que se acentúa por el largo bastón que sujeta con las manos y que llega hasta el suelo. El manto del padre es ancho y acogedor, el del hijo es pesado. Las manos del padre están extendidas y tocan al recién llegado en un gesto de bendición. Las del hijo mayor están cogidas, casi a la altura del pecho. Hay luz en ambos rostros, pero la luz de la cara del padre recorre todo su cuerpo, especialmente las manos, y envuelve al hijo mayor en un halo de cálida luminosidad, mientras que la luz en el rostro del hijo mayor es fría y estrecha. Su figura permanece en la oscuridad, sus manos en la sombra. Dice Nguyen: a veces tengo envidia cuando veo a mis amigos disfrutar haciendo el tipo de cosas que yo repruebo. Decía que su comportamiento era censurable, incluso inmoral, pero al mismo tiempo me preguntaba por qué no tenía el valor de hacer todas esas cosas, o al menos algunas de ellas. La vida obediente y servicial de los que se siente orgulloso la veo a veces como una carga que se me ha puesto sobre los hombros y que sigue oprimiéndome a pesar de haberla aceptado hasta el punto de ser incapaz de desprenderme de ella. No me cuesta identificarme con el hijo mayor de la parábola que se quejaba. En esta queja, obediencia y deber se han convertido en una carga y el servicio en una esclavitud. Hay muchos hijos e hijas mayores que están perdidos a pesar de seguir en casa. Y es este que se caracteriza por el juicio y la condena, la ira y el resentimiento, la amargura y los celos, el que es tan peligroso para el corazón humano. A menudo pensamos en el extravío como actos que se ven y que son espectaculares. El hijo menor pecó en forma visible. Su perdición es obvia. Malgastó su dinero, su tiempo, sus amigos, su propio cuerpo. Lo que se hizo estuvo mal. Lo supo la familia, sus amigos y él mismo. Se rebeló contra toda moralidad y se dejó llevar por la lujuria y la codicia. Después, habiendo visto que toda aquella conducta caprichosa no le conducía más que a la miseria,
El hijo menor reflexionó, volvió y pidió perdón. Estamos ante el clásico error humano que soluciona en forma clara, se comprende y se simpatiza fácilmente con él. Sin embargo, el extravío del hijo mayor es mucho más difícil de identificar. Al fin y al cabo lo hacía todo bien. Era obediente, servicial, cumplidor de la ley y muy trabajador. La gente le respetaba, le admiraba, le elevaba y le consideraba un hijo modelo. Aparentemente el hijo mayor no tenía fallos, pero cuando vio la alegría del padre por la vuelta de su hermano menor, un poder oscuro salió a la luz. De repente aparece la persona resentida, orgullosa, severa, egoísta que estaba escondida y que con los años se había hecho más fuerte y poderosa. Mirando en mi interior, dice Owen, y mirando a las personas que me rodean, me pregunto qué hará más daño, la locura o el resentimiento. Hay mucho resentimiento entre los justos y los rectos. Hay mucho juicio, condena y prejuicio entre los santos. Hay mucha ira entre la gente que está tan preocupada por evitar el pecado. El extravío del hijo resentido es tan difícil de reconocer precisamente porque está estrechamente ligado al deseo de ser bueno y virtuoso. Cuando escucho las palabras con las que el hijo mayor ataca a su padre, palabras fariseicas, autocompasivas y celosas, veo que hay una queja muy profunda. Es la queja que llega de un corazón que siente que nunca ha recibido lo que le corresponde. Es la queja expresada de mil maneras que termina creando un fondo de resentimiento. Es el lamento que grita: he trabajado tan duro, he hecho tanto y todavía no he recibido lo que demás consiguen tan fácilmente. ¿Por qué la gente no me da las gracias, no me invita, no se divierte conmigo, no me agasaja y sin embargo presta tanta atención a los que viven la vida tan frívolamente? De una cosa estoy seguro: quejarse es contraproducente. Siempre que me lamento de algo con la esperanza de inspirar pena y recibir así la satisfacción que tanto deseo, el resultado es el contrario del que intento conseguir. Es muy duro vivir con una persona que siempre se está quejando y muy poca gente sabe cómo dar respuesta a las quejas de una persona que se rechaza a sí mismo. Lo peor de todo es que generalmente la queja, una vez expresada, conduce a lo que se quiere evitar: más rechazo. Desde esta perspectiva se comprende la incapacidad del hijo mayor para compartir la alegría del padre. Cuando volvía a casa del campo oyó música y canto. Sabía que había alegría en la casa. Enseguida empezó a sospechar. Una vez que la queja entra en nosotros, perdemos la espontaneidad, hasta el punto que ya ni siquiera la alegría evoca alegría en nosotros. Aquí brota el miedo a que me hayan excluido otra vez, a que no me cuenten qué es lo que pasa, a quedarme al margen de las cosas. La queja surge de inmediato. El criado, lleno de expectación, confiado y deseando compartir la buena noticia, explica: pero este grito de alegría no fue bien recibido. En vez de alivio y gratitud, la alegría del criado surte el efecto contrario. Alegría y resentimiento no puede coexistir. La música y los cantos, en vez de invitar a la alegría, se convierten en causas de mayor rechazo. Esta experiencia de ser incapaz de compartir la alegría es la experiencia de un corazón lleno de resentimiento. El hijo mayor no podía entrar en casa y compartir la alegría de su padre. Sus quejas le habían paralizado y dejaron que la oscuridad lo envolviera. El hijo mayor está fuera del círculo de ese amor, negándose a entrar. La luz en su rostro deja claro que él también está llamado a la alegría, pero no se le puede forzar. Así como no sé si el hijo menor aceptó el banquete al final, o cómo vivió con su padre después de volver a casa, tampoco sé si el mayor alguna vez se reconcilió con su hermano, con su padre o consigo mismo. Lo que sí conozco con una certeza inquebrantable es el corazón del Padre. Eso es un corazón lleno de una misericordia infinita.
A diferencia de un cuento de hadas, la parábola no tiene un final feliz. Al contrario, nos pone cara a cara ante una de las cuestiones espirituales más difíciles. ¿Confiar o no confiar en el amor de Dios que lo perdona todo? Yo soy el único que puede elegir. Nadie puede hacerlo en mi lugar. En respuesta a sus lamentos, Jesús compara a los fariseos y escriba con el regreso del hijo pródigo y con el hijo mayor resentido. Todo esto tuvo que ser un duro golpe para aquella gente tan obediente y religiosa. Finalmente tuvieron que enfrentarse con su propio lamento y elegir cómo iban a responder al amor de Dios por los pecadores. ¿Se sentarían con ellos a la mesa como hizo Jesús? Esto era y es un auténtico reto, para ellos y para mí, para cualquier ser humano que esté lleno de resentimiento y se sienta tentado a vivir quejándose. Cuanto más siento al hijo mayor en mi interior, veo lo difícil que es volver a casa desde esta situación. Parece más fácil volver desde una aventura de lujuria que volver desde una ira fría que ha echado raíz en los rincones más profundos de mí mismo. Mi resentimiento no es algo que pueda distinguirse con facilidad o ser tratado en forma racional. ¿Es una conversión posible? Veamos lo que dice Jude. Cuando observo la cara iluminada del hijo mayor y después sus manos ocultas, percibo su cautividad, pero también percibo la posibilidad de liberación. Esta no es una historia que separe a los hermanos en buenos y malos. Solo es bueno el padre. Él quiere a los dos hijos, corre al encuentro a los dos, quiere que los dos se sientan en su mesa y participen de su alegría. El hermano menor se deja abrazar por su padre que le ha perdonado. El hermano mayor se queda atrás. Mira el gesto misericordioso de su padre y no puede olvidarse de la ira que siente y dejar que el padre le cure también. El amor del padre no fuerza el amado. Aunque quiera curarnos a todos de nuestra oscuridad interior, somos libres de elegir permanecer en la oscuridad o caminar hacia la luz del amor de Dios. Dios está allí. La luz de Dios está allí. El perdón de Dios está allí. El amor de Dios sin frontera está allí. Siempre dispuesto a dar y perdonar, independientemente de lo que nosotros respondamos. El amor de Dios no depende de nuestro arrepentimiento o de nuestros cambios. Esta forma tan afectuosa de hablar se hace aún más clara en las palabras que siguen. Los duros y amargos reproches del Hijo no tropiezan con palabras de condena. No hay recriminación o acusación alguna. El Padre no se defiende ni hace ningún comentario acerca del comportamiento del hijo mayor. El Padre va más allá de cualquier valoración para subrayar su relación íntima con el Hijo cuando le dice: tú estás siempre conmigo. Esta declaración del Padre de amor incondicional elimina cualquier posibilidad de creer que el hijo menor es más querido que el mayor. El hijo mayor no ha dejado nunca la casa. El Padre lo ha compartido todo con él. Ha formado parte de su vida cotidiana, sin ocultarle nada. Todo lo mío es tuyo, le dice. No se puede encontrar una afirmación más clara del amor sin límite del Padre a su hijo mayor. Así pues, el Padre ofrece este amor sin reserva a los dos hijos y por igual. No es de extrañar que en su ira el hijo mayor se queje al Padre. Estas palabras demuestran hasta qué punto este hombre está dolido. Su autoestima se siente herida por la alegría del Padre y su propia ira le impide reconocer a este sinvergüenza como su hermano. Con las palabras se distancia de su hermano y también de su padre. Los mira como extraños, que han perdido todo el sentido de la realidad y se han embarcado en una relación inapropiada, considerando la vida que ha llevado el pródigo. El hijo mayor ya no tiene un hermano, pero tampoco tiene un padre. Se han convertido en dos extraños para él.
A su hermano, un pecador, le mira con desdén. A su padre, dueño de un esclavo, lo mira con miedo. Es aquí donde veo lo perdido que está el hijo mayor. Se ha convertido en un extraño dentro de su propia casa. La verdadera comunión ha desaparecido. Toda la relación se ha quedado en la oscuridad. Tener miedo, mostrar desdén, mostrarse sumiso o pretender controlar, ser opresor o ser víctima, estas son las posibilidades que le quedan a uno cuando está fuera de la luz. No puede confesar sus pecados, no puede recibir el perdón. El amor mutuo no puede existir. La verdadera comunión se ha hecho imposible. Supongo que todos nosotros tendremos que enfrentarnos con el hijo mayor o la hija mayor que tenemos dentro. La cuestión es muy simple. ¿Qué podemos hacer para que el regreso sea posible? Aunque el mismo Dios corre en nuestra búsqueda para encontrarnos y llevarnos a casa, debemos reconocer que estamos perdidos y hemos de prepararnos para ser encontrados y conducidos a casa. ¿Cómo? Desde luego no adoptando una actitud pasiva. Aunque no seamos capaces de librarnos de nuestra ira, podemos dejar que Dios nos encuentre y nos cure con su amor, practicando diariamente la confianza y la gratitud. La confianza y la gratitud son las disciplinas para la conversión del hijo mayor. Hablemos ahora un poco del Padre. Pocas veces, si lo ha sido alguna vez, el amor compasivo de Dios ha sido expresado en forma tan conmovedora. Cada detalle de la figura del Padre, la expresión de su cara, su postura, los colores de su ropa y sobre todo el gesto tranquilo de sus manos, habla del amor divino hacia la humanidad, un amor que existe desde el principio y para siempre. Veo un anciano medio ciego, con barba y bigote, vestido con una ropa bordada en oro y una túnica de un rojo intenso, poniendo sus largas manos sobre los hombros del hijo recién llegado. Esto es algo muy específico, concreto y descriptible. Sin embargo, veo también compasión infinita, amor incondicional, perdón eterno, realidades divinas emanando de un Padre que es creador del universo. Aquí lo humano y lo divino, lo frágil y poderoso, lo viejo y lo eternamente joven están plenamente expresados. Parece que las manos que tocan la espalda del hijo recién llegado son las herramientas de la mirada interior del Padre. Este, casi ciego, ve mucho más. Su mirada es una mirada eterna, una mirada que alcanza a toda la humanidad. Es una mirada que comprende el extravío de las mujeres y de los hombres de todos los tiempos y lugares, que conoce con inmensa compasión el sufrimiento de aquellos que han elegido marcharse de casa, que han llorado mares de lágrimas a verse atrapados por la angustia y la agonía. El corazón del Padre arde con un deseo inmenso de llevar a sus hijos a casa. Da libertad para rechazar ese amor o para responder a él. La inmensidad del amor divino es precisamente fuente de divino sufrimiento. Dios, creador del cielo y tierra, ha elegido ser primero y por encima de todo un Padre. Y como Padre quiere que sus hijos sean libres, libres para amar. Esa libertad incluye la posibilidad de que se marchen de casa, de que vayan a un país lejano y que allí lo pierdan todo. Como Padre, la única autoridad que reclama para sí es la autoridad de la compasión. Esa autoridad le viene a permitir que los pecados de sus hijos penetren en su corazón. No hay lujuria, codicia, ira, resentimiento, celos o venganza en sus hijos perdidos que no le haya causado un dolor inmenso. El dolor es tan profundo porque el corazón es muy puro. Desde ese profundo lugar donde el amor abraza todo el dolor humano, el Padre llega a sus hijos, sin dejar que sus brazos caigan y esperando siempre que sus hijos vuelvan para poder hablarles con palabras de amor y para dejar que sus brazos cansados descansen en sus hombros. Su único deseo es bendecir. Las manos. Las manos se ven algo diferente la una de la otra. La izquierda sobre el hombro del hijo es fuerte y musculosa.
Los dedos están separados y cubren gran parte del hombro y de la espalda del hijo. Veo cierta presión, sobre todo en el pulgar. Esta mano no solo toca, sino que también sostiene con una fuerza. Aunque la mano izquierda toca al hijo con gran ternura, no deja de tener firmeza. Qué diferente es la mano derecha. Esta mano no sujeta ni sostiene. Es fina, suave y muy tierna. Los dedos están cerrados y son muy elegantes. Se apoyan tiernamente sobre el hombro del hijo menor. Quiere acariciar, mimar, consolar y confortar. Es la mano de una madre. En cuanto me di cuenta que las dos manos eran diferentes, se abría ante mí todo un mundo nuevo de significado. El padre no es solamente el gran patriarca, es padre y madre. Toca a su hijo con una mano masculina y otra femenina. Él sostiene y ella acaricia. Él asegura y ella consuela. Es sin duda Dios en quien feminidad y masculinidad, maternidad y paternidad están plenamente presentes. El hijo mayor, en medio de sus celos y amargura, solo ve que a su irresponsable hermano se le presta más atención que él y llega a la conclusión de que a él se le quiere menos. El corazón de su padre, sin embargo, no está dividido. Su reacción libre y espontánea ante el regreso de su hijo menor no implica comparación alguna con su hijo mayor. Todo lo contrario, desea ardientemente que participe de su alegría. Nuestro Dios, que es a un mismo tiempo Padre y Madre nuestro, no hace comparaciones, jamás. Aunque con la cabeza yo sé que esto es verdad, todavía me es muy difícil aceptarlo con todo mi ser. Cuando pienso en la bienvenida de Dios al mundo, descubre que Dios ama con un amor divino, un amor que da a cada hombre y a cada mujer su unicidad sin establecer comparaciones. El hermano mayor se compara con el menor y siente celos, pero el padre los ama tanto que jamás se le ocurriría retrasar la fiesta para que su hijo mayor no se sintiera rechazado. Aquí se esconde la gran llamada a la conversión. Miran no con los ojos de mi baja estima personal, sino con los ojos del amor de Dios. Cuando miro a Dios como si fuera un terrateniente, un padre que trata de sacar lo máximo de mí al precio más bajo, no puedo menos que sentir celos, amargura y rencor hacia mis otros compañeros de trabajo, hermanos y hermanas. Pero si soy capaz de mirar el mundo con los ojos del amor de Dios y descubrir que la visión de Dios no es la del típico terrateniente o patriarca, sino más bien la del Padre que todo lo da y todo lo perdona, que no mide el amor que siente a sus hijos según lo bien que se comportan, entonces enseguida veo que mi única respuesta puede ser la de una profunda gratitud. No hay duda de cómo es el corazón del Padre. Su corazón sale al encuentro de sus dos hijos. Quiere a los dos. Espera verlos juntos como hermanos alrededor de la misma mesa. Quiere que sientan que aun siendo diferentes, pertenecen a la misma casa y son hijos del mismo Padre. La parábola del hijo pródigo es la historia que habla del amor que ya existía antes de cualquier rechazo y que estará presente después que se haya producido todos los rechazos. Es el amor primero y duradero de un Dios que es Padre y Madre. Es la fuente del amor humano, incluso del más limitado. Toda la vida y predicación de Jesús estuvo dirigida a un único fin: revelar el inagotable y limitado amor materno y paterno de su Dios y mostrar el camino para dejar que ese amor dirija nuestra vida diaria. El Padre viste a su Hijo con los signos de la libertad de los hijos de Dios. No quiere que ninguno de sus hijos sea criado y esclavo. Quiere que lleven la ropa del honor, el anillo de la herencia y el calzado del prestigio. Una invitación a la alegría. Soy consciente de que no estoy acostumbrado a imaginarme a Dios dando una gran fiesta. Parece que está en contradicción con la seriedad y la solemnidad de lo que siempre se le ha relacionado.
Pero cuando pienso en la forma como Cristo describe el reino de Dios, veo que siempre hay un banquete. Jesús lo dice en Mateo y compara el reino de los cielos con un banquete de bodas que un rey ofrece a su hijo. Los criados del rey salen a llamar a los invitados con este encargo, pero muchos no hicieron caso. Estaban demasiado ocupados en sus asuntos. Dios se alegra, no porque se hayan solucionado los problemas del mundo, no porque se hayan acabado la tristeza y el sufrimiento humano, no porque miles de personas se hayan convertido y estén ahora dando gracias por su bondad. No. Dios se alegra porque uno de sus hijos que se había perdido ha sido encontrado. A lo que hoy yo estoy llamado es a unirme a esa alegría. Es la alegría de Dios, no la alegría que ofrece el mundo, ojo. Es la alegría que viene de ver al Hijo caminar hacia casa en medio de toda la destrucción, de la desolación y de la angustia del mundo. De colores, hermanos.